Hola, ¿qué tal amigas, amigos televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición de Adelante Nicaragua, edición en la que vamos a conversar con Francisco Javier Bautista Lara, o más bien comisionado en retiro de la Policía Nacional, escritor y ha estado en este tiempo abogando por una cultura de paz, el tema que nos convoca hoy. Muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, muchas gracias por invitarme. Francisco Javier. Quiero aprovechar antes de empezar. ¿Vos fuiste guerrillero? Sí, yo fui guerrillero antes del 79. Antes del 79. ¿Vos no conociste a Carlos Fonseca, sí? Fíjate que hay una circunstancia un poquito, en mi memoria de 7, 8 años, yo vivía detrás de la casa de la comandante Doris Tijerino. Ajá. Entonces, alguna vez ahí llegó Carlos Fonseca, es decir, estoy hablando tal vez, yo tendría 7 años, 8 años, no me acuerdo, porque éramos vecinos, pues, y mi mamá se relacionaba con la mamá de la comandante Tijerino. Entonces, tengo una idea ahí, una imagen de él, de niño, pues, que me parece que lo vi. Ahora, no lo conocí en persona, nunca tuve una conversación con él de ningún tipo, solamente las referencias que otras personas que lo conocieron nos comentaron, como la misma comandante Doris Tijerino alguna vez. Sin lugar a dudas es un personaje fundamental de la historia de Nicaragua, un hombre íntegro desde todas las historias, desde todas las anécdotas que las personas han contado, y que genera pues una gran simpatía y tuvo un papel relevante en la historia de Nicaragua. Y el padre de la Revolución Popular Sandinista. Claro, es decir, un hombre íntegro, realmente ejemplar por su comportamiento personal y político. 42 años, 8 de noviembre, 42 años de su caída en combate muy cerca de Sinica, ya prácticamente al atardecer, a pocas horas antes de la noche, o momentos antes de caer la noche en la montaña, que en la montaña la noche es noche. ¿Tu papá conoció a Carlos Fonseca? Sí, lo entrevistó, claro. Lo entrevistó. Y sí. Hay una historia que cuenta tu papá sobre en Costa Rica. Justamente en la cárcel de Costa Rica, él le pidió, decir, lo entrevistó y luego él le pidió que fuera a buscar a un abogado costarricense que era socialista. Y el abogado dice, dígale al comandante Fonseca que le voy a hacer daño. Entonces llegó Manuel con el recado y le dice, decile que me haga daño, pero que me venga a defender. Hubiera entrevistado a Manuel Espinosa vos sobre eso. Podría ser. Lo vamos a tomar en cuenta para el próximo, ya sea 23 de junio, sí, que es la fecha de su nacimiento, el 8 de noviembre del próximo año. Lo cierto es que hay un montón de gente para platicar de Carlos Fonseca. Sí. La misma comandante Doris Tijerino. Todavía hay mucha gente viva que lo conoció, sí, claro. Sí, efectivamente. Tu mayor relación, supongo, con Carlos Fonseca es en la policía. Es decir, con el pensamiento, con la comandante Tijerino, sí, ¿verdad? Que era mi jefe en la policía, sí, en aquel momento. Fundamentalmente la historia que ella misma contaba en ese vínculo con el comandante Fonseca. Una de las cosas principales que se estudiaba era qué es un sandinista, que había definido Carlos Fonseca, sí, sí. Que no es un decálogo. Lo cierto es que tiene bastante más de 10 puntos, sí, y son bien duros. También aquí hay historia del viaje cuando fue a Moscú. Un nicaragüense en Moscú. Un nicaragüense en Moscú, que fue una de las primeras cosas que leí de él. Pues, sí. Su experiencia. Y después otras publicaciones que han salido sobre él. Su vida en Matagalpa, por ejemplo, de niño, de adolescente, en la Plaza de Laborillo, en el instituto. Los comentarios que Chuno Blandón hace. Justamente con Chuno he conversado, porque Chuno lo conoció tanto de chavalo como en su época universitaria. Pues. Fíjate que yo lo que admiro de Carlos Fonseca no solamente su pensamiento político, sino la consecuencia con su práctica y con su vida. Sí. Es decir, un hombre revolucionario, pero que hacía coincidir su pensamiento político revolucionario con su vida personal y su actitud personal, es decir, la integridad. Eso es importante, un revolucionario que sea consecuente en su discurso, sus actos. Y fue consecuente hasta el fin, pues, porque murió. Entregó su vida por el pensamiento y por la convicción sandinista y revolucionaria que tenía. Hay otro amigo que una vez me contó de Carlos Fonseca, que es un salvadoreño, Manlio Argueta. Manlio es un escritor,
salvadoreño, debe tener 83, 84 años, y conoció a Carlos Fonseca en Tegucigalpa, en el 59, y estuvo hospedado, dice, en la misma casa con Carlos Fonseca. Él contó esa historia. Y dice que en la casa vivía con Carlos Fonseca y había una muchacha que es la que los atendía, era la hija del dueño de ahí. Y Carlos Fonseca parece que era muy tímido, pero le gustaba a la muchacha. Pero a Manlio también le gustaba. Pero nunca le dijo nada a la muchacha, Carlos Fonseca, y se lo contó a Manlio. Y dice Manlio que simplemente es un hombre muy callado, digamos, muy discreto, muy respetuoso. Y que en aquella ocasión del 59 dice Manlio que Carlos Fonseca no tenía documentos, pasaporte ni nada, y entonces le pidió que le prestara su pasaporte. Y entonces Manlio le dice, mira, pero ¿cómo te voy a prestar mi pasaporte? Si yo soy negrito, chaparrito, chirizo, pues realmente totalmente diferente a Carlos Fonseca, y vos sos blanco, ojos claros, etc. Pero dice, no te preocupes, préstame, lo que necesito es regresar a Nicaragua. Y entonces Manlio se lo prestó y le dijo, te lo voy a regresar. Supuestamente con ese pasaporte, que lo han de haber adulterado, Carlos Fonseca entró a Nicaragua, y después se dan pues las primeras acciones de fundación del Frente Sandinista. Entonces Manlio se siente orgulloso porque dice que con su documento de identidad, Carlos Fonseca entró a Nicaragua. Y dice que años después, no sé cuánto tiempo, tal vez 61, 62, se vuelve a encontrar con Carlos Fonseca y Carlos Fonseca le devolvió el documento. Cabal el hombre, sí. Cabal cumplió con su palabra. Entonces ese Carlos Fonseca, pues por lo menos desde las historias que algunos nos han contado, que lo conocieron directamente. Esa época haber sido la época después del Chaparral. 59, 59 en Tegucigalpa. Incluso hay una foto que creo que la publicó Chuno Blandón, no estoy seguro. Hay una foto donde aparece Carlos Fonseca, está ahí a la orilla de un río, de Tegucigalpa, a la orilla de un murito, y está ahí, hay unas personas, está Manlio, eran compañeros pues de cuarto ahí en una pequeña casa que les había dado hospedaje, colaboradores revolucionarios de aquel entonces. Pues. Manlio, compañero de Roque Dalton, de la misma generación de Roque Dalton, sí. Poeta también, escritor, un hombre comprometido, pues, la generación comprometida, le dicen ellos en El Salvador. Entonces que también tenía un gran afecto por Carlos Fonseca. Bueno, valga este paréntesis para entrar a nuestro tema de hoy en el programa, pues, al recordarse este 8 de noviembre, 42 años de la caída en combate de Carlos Fonseca Amador, el padre de la Revolución Popular Sandinista. Quiero empezar antes de irnos a Cultura de Paz. ¿Cómo ves las condiciones actuales del país? Porque yo insisto en que tuvimos un pico de violencia evidente entre abril, julio, finales de julio, todavía un poco de violencia, ¿no? Ese fue el pico más alto. Sin embargo, ahora creo yo, mi percepción es que tenemos una violencia no visible, no tácita, no tangible, ¿verdad? Pero hay una violencia en la calle, la gente está eriza y hablas o intentas hablar con alguien y brinca inmediatamente si decís algo con lo cual no está de acuerdo, o si hablas de un tema, brinca inmediatamente y la gente se violenta. Lo que pasa es que entre abril y julio se dio una traumática circunstancia de violencia y de confrontación en Nicaragua que no podemos obviar. Y eso abrió nuevas y viejas heridas. Esas nuevas y viejas heridas que se abrieron generaron una profunda desconfianza en la relación social. Una desconfianza de naturaleza política, de naturaleza incluso personal, que se transforma en no solamente política, no es hoy, digamos, no solamente una adversidad política, sino que se convierte en una adversidad personal y en una confrontación personal. Esas heridas están ahí y eso no las puede resolver en el corto plazo. Mira,
es muy difícil reconstruir la confianza. Es muy fácil destruirla. Vos la podés destruir con un solo acto o con una sola acción y en el corto plazo. Pero reconstruir la confianza, recomponer la convivencia y la relación de confianza entre las personas, que es el factor más importante para que una sociedad conviva y se desarrolle, requiere un tiempo mucho más largo y tiene una complejidad mayor. La desconfianza con otra persona, simplemente con una mentira tonta, se puede caer. Pero recuperar después ese camino, reconstruir nuevamente esa relación personal, requiere muchas acciones y más tiempo. De tal forma que abril, mayo, junio, julio, que principalmente los meses de la crisis profunda del país, 4 meses donde se agudizan las desconfianzas, la confrontación, la violencia, el daño humano y material, requerirá ¿cuánto tiempo para recomponerse? Pregunto, no lo vas a lograr en 2 meses ni en 3, vas a necesitar 2 o 3 años para recomponer los niveles de confianza que tenías a principios del año 2018. Porque las heridas son así, incluso las heridas físicas. Una herida física vos te la causás y no creas que al día siguiente ya está sana, es decir, necesitas días o semanas para curar la herida. Y tenés que cuidarte la herida para no seguirla rascando y no seguirla lesionando, porque si no nunca se te va a cerrar. Entonces, es lo mismo que pasa en el aspecto moral, en el aspecto social, psicoemocional de la sociedad nicaragüense. Es decir, las heridas fueron abiertas, las nuevas y viejas heridas fueron rascadas y fueron lesionadas, y suturan, ahí están sensibles la piel de las personas, y no es solamente una confrontación política, sino una confrontación política que adquiere connotación de confrontación personal dentro de la familia, dentro del vecindario, dentro de los colectivos laborales, en las comunidades, en los barrios, en los grupos de trabajo, incluso los grupos religiosos, fraccionados, fragmentados. Es decir, todo eso está ahí. Entonces tenés ese escenario. Entonces tenés que comenzar a juntar los cabos sueltos, a juntar los puntos en común que las personas tenemos, a tratar de apartar las diferencias, identificar nuestras diferencias y nuestras contradicciones para tratar de buscarle solución a esas diferencias y a esas contradicciones. Pero eso requiere un plazo mediano y largo. Y además ciertas condiciones, porque es decir, ¿qué es lo que me parece a mí? Ok, efectivamente, abril, julio, se reavivaron estas heridas, estas todavía continúan en este momento, para hacerlo, como decías, una herida en el brazo, esto continúa abierto todavía, es decir, esto ni siquiera le hemos limpiado, pues, para decir que empezamos a curarla, ¿no? Ahí está abierta, pero mi impresión es que de repente hay quienes, en vez de procurar limpiarla, la están jalando para abrirla más, o le están poniendo lo que pasa algo es que la moleste más. Pues. Creo que el escenario que se presentó entre abril y julio pretendía, en el corto plazo, desmontar el sistema político, desplazar al poder político del país, desplazar al gobierno en el corto plazo. Es decir, no se apostaban que en un mes eso ya iba a estar resuelto, y que si bien poner una nueva fuerza política que iba a asumir el gobierno y el poder político y a imponer las nuevas reglas que consideraba. Eso era, indudablemente, era una fantasía, porque no había ningún grupo político organizado con ningún partido político legítimo, no había ningún proceso democrático en marcha, tampoco había un programa claro, convincente, formulado, de tal forma que lo que estaba a la vista, indudablemente, era, si desplazás un gobierno constituido, lo que venía es un caos y una anarquía absoluta, una irresponsabilidad. Es decir, el camino no estaba claro desde ningún punto de vista. Entonces, pero al final se dan cuenta que el tiempo no fue ese. Es decir, las cosas no eran tan fáciles como algunos habían pensado que serían. Alguna gente, incluso algunos líderes religiosos, empresariales, de organizaciones no gubernamentales y políticos, se equivocaron. Es decir, los cálculos políticos fueron cortoplacistas e irresponsables. Es decir, no tenían una visión clara y objetiva de un análisis, digamos, suficientemente sólido como para plantear un escenario, o creyeron en un escenario que no era desde ningún punto de vista posible. Y la realidad se planteó otra. Entonces, ahora vos podés seguir insistiendo en eso,
pero te das cuenta que los tiempos ya no son como habías pensado que eran. La verdad es que tenés que prepararte a un escenario democrático, a una salida cívica, democrática y política, y la puerta legítima es un proceso electoral que está previsto para el año 2021. Ese es el camino. Entonces, ahora las heridas están abiertas, las lesiones están causadas. ¿Lesiones causadas por qué? Por muerte, lesiones causadas por ofensa, por daño físico, por destrucción material, por una economía que fue frenada en su crecimiento, por una desarticulación del tejido social que fue fragmentado. Es decir, esas heridas están ahí, los daños están ahí. Aunque, como todo, las aguas comienzan a adquirir su nivel, ¿verdad? Es decir, una tormenta no es eterna, el agua comienza a bajar de nivel, las olas comienzan a apaciguarse, la gente comienza a retomar su actividad económica, social, cultural, política legítima y retomar esa actividad. Yo creo que ese es el camino. Ahora, el punto clave para esto es la buena voluntad de las personas, del poder político, del Estado, de las organizaciones, del sector privado, de las iglesias, que puedan abonar a la construcción de salidas sensatas y responsables. ¿Entendés? No irresponsables, sino responsables, ¿verdad? Porque que sean sostenibles. No podés seguir planteando el discurso de barrer todo y en 15 días y retomar todo desde otro punto de vista, desde un poder distinto, desplazando el poder legítimo. Eso es una expresión de la prevalencia en Nicaragua de una cultura que se opone a la cultura de paz. Mira, todas las sociedades y todas las personas tienen conflictos, y los conflictos son normales. No hay sociedad que no tenga conflictos. Conflictos delictivos, conflictos políticos, conflictos sociales, conflictos en la relación, porque toda relación genera conflicto. En una pareja va a haber conflicto. En una casa, la familia que vive va a tener conflicto. Entonces el problema no es que no haya conflicto. Los conflictos son normales en cualquier sociedad y en cualquier grupo de personas. El problema está en la manera en que abordas el conflicto, en la manera que administras el conflicto. Entonces, la cultura de paz lo que te dice es que los conflictos que vas a tener, vas a abordarlos de manera pacífica, de manera cívica, de manera legítima. Pero cuando vos tenés un conflicto, la oposición política o un sector privado o un partido político o una ONG o un jerarca católico tienen un conflicto en la relación con el poder político o en la relación con otra iglesia o en la relación con otra empresa, ese conflicto, la solución legítima cuando prevalece una cultura de paz es que buscar los cauces cívicos y pacíficos para enfrentar y resolver el conflicto. Pero cuando vos recorrís al mecanismo violento, al tranque violento, por ejemplo, al uso de la fuerza, a la destrucción del otro, de los bienes públicos o privados, entonces evidentemente lo que estás demostrando es que el pensamiento y la cultura que está prevaleciendo en esas personas o en esos grupos es un pensamiento opuesto a la cultura de paz. Y entonces esa es la evidencia que tenés ahí. Entonces evidentemente el país necesita una cultura de paz, que prevalezca una cultura de paz. No que se eliminen los conflictos, porque los conflictos van a seguir existiendo siempre. Exactamente, es que eso, porque es decir, ese es el chiste o el kit de la cuestión, pues, es decir, el conflicto existe. El asunto es cómo resolves el conflicto, cómo administras el conflicto. Porque también aquí viene un punto, digamos, a veces hay conflictos que no los puedes resolver en el sentido de que 2 más 2 es 4, ecuación resuelta. No es ese el punto, sino que a veces tenés que administrar los tiempos del conflicto, porque los conflictos requieren tiempo para resolverle. Yo pregunto, ¿en cuánto tiempo crees vos que Nicaragua, por ejemplo, o Guatemala podría imponerse culturalmente una cultura de paz? Eso son décadas de trabajo. Sí. No es cierto que eso lo logras en 1 o 2 años. Eso lo necesitas 10 o más años para que el ciudadano que va creciendo entienda que el conflicto entre otros o con otros, por cualquier naturaleza política, religiosa, etcétera, no se resuelve usando la fuerza física, la violencia o la agresión o la ofensa o el insulto o la mentira, sino que se resuelve mediante el diálogo,
mediante la tolerancia, mediante la discusión cívica y constructiva. Ese pensamiento no es tan fácil calarlo en la mente. Entonces, tenés que metérselo al niño en la escuela, desde primer grado. Necesitas una generación, por lo menos una generación, para sembrarlo. ¿Sí? Para sembrarlo, porque no es que esa generación sale ya con cultura de paz completa, porque es decir, esa generación tiene la influencia, ciertamente, de quien está sembrando cultura de paz, pero también está la no cultura de paz. Sí, pero vos tenés la escuela, pero, es decir, el niño pasa en la calle y ve los medios de comunicación, y escucha la televisión, y va al cine, y ve las redes sociales. Entonces, la escuela puede decir, bueno, queremos cultura de paz y incluye, pero los medios de comunicación o la estructura de comunicación social, virtual y convencional, te plantea otro discurso contradictorio. Entonces, ahí tenés un choque de información, y él va asimilando esa mezcla imprecisa y esta contradicción, y se va inclinando para una cosa u otra. Pero lo mismo pasa cuando va en la calle, digamos, sí, en la vía pública. Justamente, quiero dejar para después de la pausa la pregunta, ¿cómo empezamos entonces a construir cultura de paz? ¿Por dónde empezamos a construir cultura de paz? Regresamos en breve, en Adelante Nicaragua. Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus. Estamos conversando con Francisco Javier Bautista Lara. ¿Cómo construir cultura de paz? Es decir, porque en la parte anterior decíamos, sí, ok, paz, empezás a sembrar en la casa, en la escuela, en las relaciones, cultura de paz, pero tenés una serie de influencias en la cultura de paz, y voy a sacarlo del contexto nicaragüense, del contexto actual nicaragüense. El mundo sigue produciendo lo que está produciendo, y en la televisión los antivalores, por ejemplo, en las telenovelas es cosa de primer orden. Es decir, los héroes son narcotraficantes, son gángsters, son asesinos en serie, cosas por el estilo. Ese es el héroe que estás viendo ahorita en la televisión, en las telenovelas y demás, que son de mucha influencia en la televisión, ya no digamos en las películas. Mira, el problema es muy complejo, digamos, no es un factor cultural, modificar comportamientos, actitudes y valores. Es modificar la cultura. Y la cultura no es solo la cultura de una familia, digamos, una familia o un grupo de personas de una empresa puede tener la mejor cultura de paz, pero es que la sociedad, vos estás inserto en la sociedad y sos influido por la sociedad. Sí. Estás inserto en la región, en el mundo, y sos influido por la región y el mundo, más en esta era virtual del Internet, donde todo se conoce y todo se transmite a través de esos mecanismos. Este tema de cultura de paz, no creas que es un tema viejo, pues la verdad es que en el mundo, fíjate que Naciones Unidas, en 6 de octubre de 1999, fue que emitió una resolución que fue asumida por las naciones del mundo, una declaración sobre la cultura de paz. Antes ha habido esfuerzos y hubo esfuerzos diversas organizaciones, pues fundamentalmente después del fin de la Guerra Fría. Entonces, 1999 significa que el próximo año, en el 2019, en octubre del 19, se cumplirían 20 años de esta famosa resolución de la Organización de Naciones Unidas sobre cultura de paz. Después de esa fecha, diferentes países han comenzado a asumir iniciativas, normas, leyes, políticas para promover la cultura de paz. Y algo se ha avanzado en el mundo, porque la verdad es que hay que reconocer que el mundo de hoy, indudablemente, pues tiene mecanismos, tiene instancias para reducir los riesgos de la violencia, de la guerra, aunque no los ha podido eliminar. Pues. El conflicto entre las personas, la diferencia entre las personas está presente, pero ahí tenés conflictos como el de Siria, lo que pasó en Irak, lo que pasó en el Oriente, lo que sigue pasando en la relación Palestina-Israel, lo que pasó en Libia. Es decir, tenés un montón de brotes de conflictos graves, no solo de naturaleza política, de naturaleza militar muy complejo, la relación Corea. Pero hay mecanismos, afortunadamente, y esos mecanismos tratan de reducir los riesgos, ¿verdad? Imponer una cultura de paz en el mundo es un proceso, algunos dicen utópico, pero se puede seguir avanzando, se puede avanzar. Hay sociedades que han logrado mejores resultados que otras, porque la cultura de paz
no es solamente un pensamiento, una actitud y un comportamiento. Eso está sustentado con una base económica y social también. Porque vos no podés imponer cultura de paz cuando la distribución es tan desigual. Vos no podés imponer cultura de paz cuando el acceso a la educación, a la salud pública, por ejemplo, a los servicios básicos, está limitado a una minoría. La cultura de paz requiere políticas del Estado que permitan el acceso a los medios de subsistencia de la mayoría de la población. Cultura de paz no es solamente, un discurso generoso, sino que es un acceso real al poder económico, al poder político, al poder, de propiedad, al acceso al crédito, por ejemplo. Entonces, es complejo, pues. Entonces, cuando vos tenés, un país con niveles de desigualdad, con limitaciones para la salud pública o la educación, indudablemente tenés que solventar esas realidades que están ahí. O el acceso a la vivienda, por ejemplo. Entonces, la reducción de pobreza, por ejemplo, y reducción de pobreza extrema es un factor fundamental para construir una verdadera cultura de paz. Nicaragua tenía ese mérito importante, pues, y esperamos que logre restablecer ese ritmo de reducción de pobreza. Reducción de pobreza permite a las personas mejorar su acceso a las cosas básicas de subsistencia, a la salud, a la educación, a la alimentación, al trabajo, a la seguridad social. Y eso permite, da la oportunidad, yo diría la ventana, para que se trabaje en la construcción de una cultura de paz. Entonces, llama la atención, por ejemplo, a veces de que se piense en la cultura de paz solo como un tema estrictamente de información o de educación. Y eso es la manifestación más externa de la cultura de paz. Fíjate que es loable el esfuerzo que ha hecho el Instituto Martin Luther King de la UPOLI. Sí. Ellos sacan una revista periódica que se llama Cultura de Paz. Con una cantidad de artículos, opiniones. Fíjate que son de las pocas organizaciones no gubernamentales de Nicaragua que sistemáticamente durante por lo menos 2 décadas sistemáticamente ha estado poniendo el tema sobre la mesa, sí, y emitiendo opiniones sobre la mesa. Yo creo que deberían ser más organizaciones las que aborden el tema. Las escuelas privadas y públicas, universidades privadas y públicas, asumirlo como una política educativa, y también el Estado. Yo creo que el Estado está obligado a trabajar de manera sistemática en crear programas que abonen a ese pensamiento, a esa actitud y a esa práctica que implica mejorar la equidad y la solidaridad. No hay cultura de paz sin equidad ni solidaridad. ¿Es el Estado el principal responsable, de empezar a construir cultura de paz? Fíjate que el Estado, en cualquier sociedad, siempre es el primer responsable, porque, desde el modelo del Estado, es el llamado y el designado por los ciudadanos para que administre la sociedad en la que vivimos. Por lo tanto, es como el hermano mayor. Está obligado a crear mecanismos, a organizar mecanismos, a formular políticas. Las políticas públicas son responsabilidad del Estado, no de los particulares. Las leyes son responsabilidad del Estado, no de los particulares. Los particulares inciden, promueven, insisten y como ciudadanos demandan al Estado que asuma ciertas acciones y cumpla ciertas responsabilidades. Mira, la seguridad ciudadana, el primer responsable de la seguridad ciudadana es el Estado. La educación pública, la salud pública, la seguridad social, ¿me entendés? Entonces, la educación, la administración en general, la gestión pública, es una responsabilidad del Estado, es ineludible responsabilidad del Estado. Por eso cuando se produce un problema de orden público, de desorden público, el primero que tiene que restablecer el orden es el Estado, a través de sus mecanismos legítimos. Cuando se produce un problema de desastres naturales, inundaciones, un terremoto, cualquier caos de ese tipo, el primero que debe asumir las acciones de prevención, de mitigación del desastre es el Estado. Y alrededor del Estado, las organizaciones, la sociedad, el sector privado, las iglesias, etcétera, los que les compete según su participación. Es decir, de tal forma que una política pública en el ámbito de la cultura de paz es necesaria en Nicaragua.
y además es responsabilidad, en primer lugar, del Estado nicaragüense. Y debe ser vista como una política de mediano y largo plazo, es decir, no obedece a un año, no es un periodo de un año, no es un periodo de 3, ni un periodo de gobierno, no es eso, es decir, es una política de largo plazo y hay que apostar a una década o más para que ese proceso avance, y un proceso que tenga instrumentos educativos, de comunicación, de información pública, pero también de equidad y de solidaridad. La tolerancia, por ejemplo, es un factor clave. Aceptar las diferencias del otro, diferencias múltiples, diferencias políticas en primer lugar, diferencias religiosas también, diferencias étnicas, culturales, lingüísticas, diferencias, hasta ahora también se habla de la diversidad sexual. Todas esas diferencias son legítimas, ¿verdad? Entonces esas diferencias vos tenés que aceptar que la sociedad convive en esas diferencias. No hay una sociedad homogénea, no existe esa sociedad homogénea. Existen personas que son nicaragüenses, todos, y lo que nos une es precisamente dos cosas, diría yo. Uno, que somos seres humanos, y dos, que somos ciudadanos nicaragüenses. Esas son las únicas dos. Después, primera diferencia importante, somos hombres y mujeres, sí, ¿verdad? Hay una diversidad sexual, eso es una realidad, sí, pero también tenemos creencias religiosas distintas. Aquí hay católicos, evangélicos, musulmanes, ateos, judíos. Es decir, ¿cuál es el problema? La coincidencia de todos, ¿cuál es? Seres humanos y nicaragüenses. Pero también hay diferencias de pensamiento político. Hay gente que tiene posiciones de un tipo y de otro, y hay gente que es indiferente a las posiciones políticas. Y también hay diferencias hasta de simpatías deportivas, sí, y preferencias culturales. Entonces, todas esas diferencias son legítimas y hay que tolerarlas. Ok. El respeto a las reglas del juego, perfectas o imperfectas, ¿es parte de la cultura de paz? Dejo la pregunta para ahora que regresemos de una pausa en Adelante Nicaragua. Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus. Conversamos con Francisco Javier Bautista Lara. Hay un marco referencial para todos, para manejarnos dentro de la sociedad, que es la Constitución y las leyes en el país. Es decir, esas son nuestras reglas básicas de convivencia, perfectas, imperfectas, que deben de mejorarse, deben de reformarse, en fin, lo que sea, ¿no? Lo que haga falta. Pero, es decir, eso marca, digamos, nuestro comportamiento en el país, me parece a mí. Es decir, yo no puedo, porque vos me caigas mal, darte un golpe, porque las reglas dicen que yo no te puedo golpear. Sí. Mira, fíjate que aquí hay un punto importante. Uno de los elementos de la cultura de paz está directamente vinculado a respetar las reglas del juego. Las reglas del juego político, las reglas del juego cívico, las reglas del juego religioso, las reglas del juego deportivo, es decir, las reglas del juego en los escenarios en que vivimos, las reglas del juego de manejar la basura, por ejemplo, la contaminación, todas esas son reglas. Es decir, vos tenés una casa y vos tenés que respetar que al otro lado vive otra persona y no le puedes tirar la basura al otro lado. El ruido, por ejemplo, al otro le puede afectar. Las reglas del tránsito, es decir, hay una ruta, hay un semáforo, hay una vía para un lado y para otro lado. Esas son reglas, esas reglas tenés que respetarlas. Entonces vos tenés reglas en la vía pública, en el tránsito. Tenés reglas en el vecindario. Hasta para proteger las áreas verdes, tenés reglas. No podés botar un árbol porque es que te da mucha sombra que no te gusta y lo volás. No, hay una regla, porque eso protege el medio ambiente. Entonces, en la sociedad, afortunadamente, y algunos dirán desafortunadamente, estamos amarrados por una multitud de reglas para todo. Esas reglas, podemos decir nosotros, pero si nosotros ni las hicimos ni las aprobamos, es cierto. La mayoría, cuando nacemos, ya estaban aprobadas. Y otra gran mayoría fueron aprobadas por otros que no fui yo. Y en muchos casos ni opiné. Pero hubieron actores políticos, diferentes actores, o religiosos,
que aprobaron la regla, la norma y la pusieron. Y yo, desde el momento que me afilio a la religión católica, por ejemplo, o desde el momento que me afilio al partido político X o a la organización Y, asumo las reglas que ese partido o que esa organización o que esa iglesia tiene. O cuando entras a trabajar. ¿Sí? Entonces, esa es la realidad. Todo está lleno de reglas. Ahora, ¿en qué se diferencia el mundo de hoy, siglo XXI, del que existía en el siglo III o IV? Antes habían menos reglas. Antes casi cualquiera hacía lo que quería en un escenario, en un mundo que era totalmente distinto al de hoy. Pero es que básicamente esa era la regla también. Sí. Hacía lo que quería. Sí. Hoy hay muchas más reglas y tiene su lógica. ¿Por qué? Porque hoy somos mucho más habitantes, muchas más personas, y si no ponemos reglas y si no restringimos y no creamos normas, las posibilidades de que uno atropelle al otro, las posibilidades de que el uno afecte al otro suben, porque somos más. Ya no es una ciudad donde viven 10.000 habitantes, ya es una ciudad, Managua por ejemplo, donde viven 1,5 millones de personas. El tránsito, los vehículos. Bueno, esa calle ya no pasa un vehículo cada 2 horas, ahora pasan cientos de vehículos cada hora. Entonces, esa cantidad de flujo de personas, de vehículos que pasan, requiere una norma y una regla. Está la regla, está la norma, pero hay una consecuencia de la regla y la norma, y es una sanción o una acción coercitiva. Todas estas reglas, todas estas normas tienen una contraparte de sanción, de coerción para el que no la cumpla. Y eso es parte de las reglas del juego. Entonces, una condición básica, principal para la cultura de paz, es entender que hay reglas y que estoy obligado a cumplir esas reglas, y si no cumplo las reglas, estoy sujeto a una sanción. Eso es importante. Pero hay un segundo punto importante en esto. Y es que, como toda regla, siempre habrá alguien o algunos que quieran evadirla, violarla, desconocerla, con buena intención o mala intención, no importa. Entonces, esa es una realidad que ocurre. Alguien botará basura donde no corresponde, alguien se irá contra la vía, alguien se tirará a la luz roja, alguien alterará una norma, una regla que fue aprobada y que está existente. Entonces aquí viene un tercer elemento. Ante el no cumplimiento de una norma por el otro o por los otros, ante la violación, la alteración o etcétera, vos tenés que recurrir a un mecanismo. Y la cultura de paz dice que el mecanismo es cívico, pacífico. Porque si no, caes en un círculo vicioso desafortunado. Vos me tiraste la basura a mi vecindario. Eso lo prohíbe la norma. Pero como yo podría recurrir a una queja ante la instancia correspondiente, pero yo no quiero recurrir al mecanismo que la norma dice, y entonces yo te agredo a vos porque me tiraste la basura. Es decir, yo justifico que vos me tiraste la basura, por lo tanto yo tengo el derecho y la libertad de agredirte. Eso es falso, eso no es cultura de paz. Independientemente que vos has violado la norma, por la razón que sea, yo tengo un mecanismo, y ese mecanismo es cívico y legítimo, y debe ser pacífico para resolver el conflicto que ocurrió entre una persona y otra, entre un grupo y otro, entre una organización y otra, entre los particulares y el Estado, entre el Estado y los particulares, es decir, el camino es ese y no otro. Y te voy a decir una cosa, vamos a suponer que hay un gobierno que no me gusta. ¿Es legítimo que a mí no me guste el gobierno? Sí, es legítimo. Vamos a suponer que hay una dirigencia religiosa que no me gusta. ¿Es legítimo que no me guste? Sí, es legítimo. Vamos a suponer que hay un gerente de una empresa donde yo trabajo que tampoco me gusta. Todos esos disgustos, inconformidades son legítimas. Puede ser que no me guste el gobierno, puede ser que no me guste el liderazgo religioso que está en la iglesia que estoy, puede ser que no me guste la gerencia de la empresa o de la institución donde yo trabajo. Todo eso. Ahora, sin embargo, yo estoy ahí. Y si yo podría decir, como no me gusta el gerente, voy a, digamos, no sé, agredirlo y sacarlo a la fuerza de la empresa porque no me gusta. No lo puedo hacer. Debe haber un mecanismo. Si no me gusta el líder religioso,
podría yo decir también, voy a lincharlo, voy a correrlo, que se vaya y que ya no quiero. Y si no me gusta el gobierno, voy a hacer eso. Las tres cosas son incorrectas. Vos no podés recurrir a esos mecanismos confrontativos, agresivos, violentos, no solamente porque contradice la cultura de paz, es porque me pone enfrente de una norma y de una ley que me va a exigir a mí responder con responsabilidad penal, cívica o administrativa frente a los actos en contra de esa persona que yo digo que no me gusta o que yo digo que ha violado una norma, la otra persona. Pero no tengo yo por qué exigir desde mi opción, desde mi mecanismo o desde mi preferencia o desde tu perspectiva, o desde mi perspectiva, la norma. Yo digo, es que el gobierno no me gusta por tal cosa, porque o es que el gerente no me gusta, o es que el líder X no me gusta. Es decir, está bien que no te guste, ahora recurrí al mecanismo. Recurrí al mecanismo. Eso es cultura de paz. ¿Entendés? Eso es cultura de paz. Entonces, efectivamente, respetar las reglas del juego es cultura de paz. Pero aquí hay tres connotaciones que te las mencioné. Respetar las reglas del juego en todos los juegos. Sí. Segundo, si vos respetás las reglas, asumís consecuencias en todos los ámbitos. Y tercero, si el otro, vos creés que hay respetado las reglas, estás obligado a recurrir al mecanismo cívico y legítimo para exigir, restablecer lo que vos creés que se ha respetado. Así. Bueno, hacemos pausa en esta edición de Adelante Nicaragua. La mentira. ¿Cómo trabaja la mentira en la cultura de paz o en la no cultura de paz? Regresamos en breve. Estamos en Adelante Nicaragua. Conversamos con Francisco Javier Bautista Lara. Te decía yo al inicio del programa que yo tengo la percepción de que la herida que fue abierta o que fue reabierta en Nicaragua, además se le está echando limón y se le está echando sal todos los días, hoy día, ¿verdad? Y especialmente con mentira. Con mentira, no tanto hechas de forma irresponsable, sino de forma totalmente con un objetivo claro de eso, de hacer que la gente esté copiando todo el tiempo molestia. Sí, mira, la mentira exacerba la desconfianza. La desconfianza predispone, despierta odios, despierta rencores, desencadena en violencia. Así que, ¿cuál es el propósito de mentir? El propósito de mentir es mantener un estado de confrontación. Y eso es peligroso. Sin embargo, yo pienso que la mentira, aunque siempre genera un daño y siempre genera una consecuencia, no es sostenible en el mediano y largo plazo. Tarde o temprano, las mentiras se desvanecen. Se desinflan las mentiras. La multitud de fotos que surgieron y de mensajes a partir del 19 de abril, el muerto en la UCA que nunca hubo, el tanque en la avenida Bolívar que supuestamente el ejército había salido, que nunca salió. De ahí se desencadenaron centenares, miles de informaciones que fueron magnificadas por las redes sociales y por las grandes agencias noticiosas internacionales. Y esas informaciones que llegaron a muchas personas le llevaron a asumir posiciones políticas basadas en información falsa. Entonces, yo creo que la cultura de paz requiere un elemento fundamental, la verdad, la evidencia, la veracidad de la información, la exactitud de la imagen. Una imagen que no pretenda manipular sentimientos y emociones, sino que pretenda invitar a la razón humana a identificar las connotaciones del hecho. Eso yo creo que es la principal estrategia. Cuando alguien dice una información o hace una afirmación, preguntémonos dónde, cuándo, quién, cómo, en qué circunstancia. Fácilmente alguien te puede poner una foto con una mujer golpeada. Miren, esta mujer la golpeó X.
Pero yo diría primero, ¿quién es ella? ¿Cuándo la golpeó? ¿Dónde? ¿Quién la golpeó? ¿En qué circunstancias? Y cuando alguien no te puede dar ninguna de esas respuestas, indudablemente esa foto fue sacada de cualquier página de internet o de cualquier circunstancia del entorno. A lo mejor se cayó, se tropezó y se golpeó. Y esa foto no tiene nada que ver con ninguna circunstancia de violencia que se quiere remarcar. Hay otro elemento importante en esto. Hay un concepto que algunos autores, Daniel Kahneman, un israelita norteamericano, premio Nobel de Economía, menciona, entre otros, y es lo que le llama el efecto halo. El efecto halo con H. Los cometas, cuando viajan por el espacio, van dejando una cola. Es una cola de luz. Ya el cometa pasó, pero va quedando la cola de luz. Eso se llama el efecto halo. Y el efecto halo no es más que el prejuicio, la predisposición que una persona tiene sobre otra, que le lleva a sacar conclusiones falsas, erróneas, simplemente a partir de la deducción simplista de que nada de lo que esa persona hace es bueno o que todo lo que esa persona hace es malo. Fíjate que hace poco yo escuché al gobierno... Una predisposición o un prejuicio. Sí. Entonces, decime, me cae bien Manuel Espinosa, tu papá, por lo tanto todo lo que diga Manuel Espinosa es correcto. No me tomo el tiempo para verificar la exactitud, la precisión, etcétera, simplemente porque creo en Manuel Espinosa, porque tenemos la misma opinión política, religiosa o familiar, y entonces todo lo que él diga ya lo doy por un hecho que es verídico. Pero viceversa también. Me cae mal un personaje político, o me cae mal un personaje religioso, o me cae mal quien sea, entonces dice algo o afirma algo sin tomarme la molestia de verificar y de comprobar la veracidad de su afirmación, la descalifico y la desconozco inmediatamente de hecho. Sí. Hace poco el gobierno habló de algo que me parece interesante. Habló de una política de cultura de paz. Me parece correcto, sí. De ese tema, en muchos países del mundo han hablado después de la declaración de 1999 de la Organización de Naciones Unidas. En algunos países hay leyes, hay normas, hay políticas alrededor de eso, políticas que requieren largo plazo, como ya dijimos antes. El gobierno habla de eso, aunque yo no he visto todavía la ley o la política, habrá que ver el texto concreto, pero el enuncio genérico. Sin embargo, sin conocer la norma, sin conocer el contenido de la política, algunas personas ya la descalifican de manera anticipada. Eso es un típico efecto halo. Simplemente porque el gobierno no me gusta, porque no me cae bien la autoridad gubernamental, descalifico todo lo que diga. Aunque lo que diga sea que voy a regalar casa, ya digo que es que las casas no sirven porque se van a caer. Y si dice que lo que va a hacer es reparar escuelas, dice no, va a reparar más las escuelas porque está usando un buen material. Es decir, o va a reparar carreteras o va a hacer más carreteras. Simplemente digo, no, esas carreteras no están bien hechas o no sirven o no son necesarias. Es efecto halo. Entonces, no te detenés al argumento concreto o al hecho concreto para calificarlo y para decir si la carretera es buena por esto, o si la política que se va a formular es correcta o no es correcta por esto y por lo otro. Es decir, a priori, sin conocer el texto, sin conocer los alcances de un documento o de una política, la descalificar, la desconocer. Esa actitud. O viceversa. La das como lo mejor que puede haber. No la has visto. Y no la has visto. Sí. Eso es erróneo, sí, efecto halo. Sí. Eso se opone a la cultura de paz. Entonces, si vos me dijeras aquí que te dé algunos ejemplos que demuestran que Nicaragua requiere una cultura de paz, son la prevalencia de una cultura de paz se opone a esa actitud frecuente del efecto halo. Somos muy dados culturalmente a generalizar, a descalificar por nuestros prejuicios hacia las personas o grupos políticos o religiosos, sin quedarnos a analizar la evidencia del hecho concreto que puede ser bueno o puede ser malo. Eso es un factor que atenta contra la construcción de una cultura de paz y que demuestra que hay que trabajar en ese tema. Y el segundo punto clave, que lo puedes encontrar cotidianamente, es que cuando tenés un conflicto con el otro, lo ligero, lo inmediato,
Lo más fácil es que buscas el atajo. Es decir, para imponerte al otro, para descalificar al otro, ¿verdad? Y el atajo, a veces la violencia, la descalificación, la mentira y la ofensa. Eso te demuestra que hay que trabajar en una cultura de paz. Una cultura de paz que tiene que comenzarse desde una política de Estado, porque el Estado es el primer responsable, pero al cual deben participar los medios de comunicación, los espacios de publicidad de las empresas, el sector privado. ¿Qué mensaje trasladan? Y te voy a dar un ejemplo final para cerrar esta conversación de hoy, y es que en los cines de galería, cinemas, había un spot al inicio de la película donde decía que apague el celular. Mensaje correcto, hay que apagar el celular, correcto. Eso es legítimo, es correcto. Por respeto al resto de las Pero personas, claro. La imagen que ponía era un monstruito, caricatura, que como el otro no había apagado el celular, que era un chiquitín, él estaba viendo la película y no apagaba el celular, entonces agarra una piedra pesada y se la deja caer. Ese mensaje que trasladabas en todos los cines y que lo veían toda la audiencia de los cines que llegaban a ver cada película, a algunos le provocaba risa, pero esa risa que provocaba estaba calando en la mente y aceptando como válido que ante el otro que no cumplía la norma, vos tenías todo el derecho de imponérselo por la fuerza y dejarle caer una piedra. Eso es violencia, y esa violencia se opone a la cultura de paz. Eso para decirte que los medios de comunicación, que la publicidad tiene que tener el tacto y el cuidado. Es cierto que la sociedad está plagada de mensajes subliminales a veces, y a veces directos, que abonan a una cultura de violencia, a una cultura de confrontación e intolerancia. Pero hay que trabajar. Y ese es un ejemplo, digamos, de algo que pareciera insignificante, algo que pareciera pasaje, es decir, que no tiene mayor importancia. Pero lo metes en la cotidianidad. Sí, es decir, ya para vos es normal resolver el conflicto por la vía de la violencia. Es decir, con esa imagen nada más. Sí. Ahora, yo confío, el país, Nicaragua, tiene una profunda reserva moral. Y los nicaragüenses, la mayoría de los nicaragüenses, somos personas de buena voluntad. Y queremos construir un mejor país. Yo confío que eso es posible. La mayoría del liderazgo político, religioso, social de Nicaragua está interesado, a pesar de sus diferencias, en encontrar cauces cívicos y legítimos para retomar el camino de prosperidad, de seguridad y de paz del país. ¿Es posible? Es posible. Es posible, y es posible porque tenemos, vos lo mencionabas, dos coincidencias básicas. Somos seres humanos y somos nicaragüenses. Así es. Vivimos en este país y vamos a vivir en este país. Esperemos hasta el día que nos muramos, ¿no? Sí. Quiero agradecerte, Francisco Javier. Bueno, muchas gracias. Gracias por esta conversación. Gracias también a nuestras amigas, amigos televidentes por su sintonía. Esperamos que el programa haya sido de provecho para usted.